de la clasificación de los ángulos según su posición. Para ello vamos entonces a observar lo que nos dicen acá. Entonces vamos a arrancar con lo siguiente. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen el mismo vértice y tienen un lado común. Usted observa acá el ángulo A y el ángulo B y observen que tienen este lado en común. Pero si nosotros observamos este par de ángulos de aquí arriba, este ángulo que mide 27 grados y este ángulo que mide 63 grados, también son consecutivos porque comparten este lado de acá. Estos dos ángulos de acá, el de 54 grados y el de 126, también son ángulos consecutivos porque comparten este mismo lado. Este ángulo C y este ángulo D también son consecutivos. Miremos acá lo siguiente. Tengo unos ángulos aquí que son el ángulo beta, que es el rojo, el ángulo de epsilon, que es este de acá, el ángulo delta, que es este azulito, y tengo el ángulo rho, que es este de acá. Si nosotros observamos delta y beta, ellos dos son consecutivos. Si observamos beta y el ángulo de epsilon, también son ángulos consecutivos, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que para poder que dos ángulos sean consecutivos tienen que compartir el mismo vértice y tienen que compartir el mismo lado, ¿correcto? Dentro de los consecutivos podríamos decir que hay unos que son especiales y ya se llaman adyacentes. ¿Cuáles son los adyacentes? Los que tienen el mismo vértice y un lado común y aparte de eso suman ¿cuánto? Pero ya les dije, también son consecutivos. O sea que este ángulo, mire, son consecutivos, pero los dos, ¿cuánto suman? 180 grados. O sea que aparte de ser consecutivos, son adyacentes. O sea que todo ángulo que sea adyacente son consecutivos, ¿correcto? Observemos lo siguiente. Miremos acá. Si yo coloco este acá y este aquí, yo diría que el ángulo delta, o sea, voy a eliminar uno de estos. Listo. Este ángulo que se me forma aquí, estos dos ángulos que se forman aquí, son ángulos consecutivos, pero también son ángulos adyacentes. Así los coloqué yo, así lo coloqué yo, así. La única condición es que miren cómo va. Exactamente, ¿sí? En cambio, si yo lo muevo hacia acá, ya dejan de ser adyacentes y solamente son consecutivos, ¿correcto? Serían simplemente dos ángulos consecutivos y no adyacentes. Si lo coloco en este sentido, más hacia acá, que me formara una línea recta, entonces ahí sí serían consecutivos y serían adyacentes. Los ángulos que sean opuestos por el vértice tienen una característica y es que esos ángulos que se forman solo tienen el vértice común, pero tienen una característica y es que esos ángulos son iguales. Entonces, es importante que nosotros sepamos que si tenemos lo siguiente, ahí tengo dos rectas, si yo muevo estas dos rectas para donde yo las mueva, no importa cómo las mueva, usted se va a dar cuenta que este ángulo de acá, este ángulo interno de acá,
Si queremos, coloquémosle aquí un punto. Listo. Este ángulo ABD sería exactamente igual al ángulo CBE. Serían exactamente iguales. No importa yo cómo modifique las rectas o si las amplíe, si las muevas para un lado, para el otro lado. Lo mismo el ángulo ABC es igual al ángulo DB y aquí debe estar el punto E, ¿sí? Entonces son ángulos que son exactamente iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son ángulos que son iguales. Este mide igual que este y este mide igual que este. Pero hay que tener claro una cosa. No, el hecho de que uno diga que este ángulo interno de acá es igual al ángulo de acá por ser opuestos por el vértice, no quiere decir que este de acá, que también es igual al de acá, sean iguales a ellos. O sea, son iguales por pares, este con este y este de acá con este. Entonces no podemos confundir el uno con el otro. Este de aquí es igual con este de acá. Normalmente uno le coloca una rayita ahí y a este también le colocamos una rayita acá. Y este de acá es igual a el de acá. Y uno le pone dos rayitas, que significa que es diferente al que tiene una rayita. Con eso estoy diciendo que estos dos son iguales y que estos dos son iguales pero diferentes a él. Esos son los ángulos opuestos por el vértice. Vamos con lo siguiente. Entonces ya tenemos consecutivos, ya tenemos adyacentes y ya tenemos opuestos por el vértice. Dos ángulos son complementarios cuando su suma es un ángulo recto, o sea, cuando su suma da 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo, 27 grados más 63 grados. Aquí aparecen siendo consecutivos, no necesariamente tienen que ser consecutivos, ¿sí? Simplemente la característica principal es que la suma de ¿cuánto? 90 grados. 2 grados son suplementarios, si su suma da 180. Aquí esos dos ángulos son consecutivos. Tampoco es una obligación que sean consecutivos, pero sí es una obligación que su suma den 180 grados. Listo, entonces refresquemos memoria. Miremos a ver. De los siguientes gráficos indique si el ángulo es agudo, recto, obtuso o llano. 20 grados, 36 grados, 72 grados, 100 grados, 18 grados, agudo, 90 grados, 170 grados, obtuso, 115 grados, 360 grados. Llano no es. Completo, correcto. 180 grados. Sería un ángulo llano. Listo. 162 grados. Obtuso. 180 grados. 162 grados. 90.5 grados. 89.5. 89.5. Agudo. 0 grados. No, llano no es. Correcto. Listo. Sigamos. Entonces, observemos lo siguiente. Bueno, aquí dice utilizando el transportador mide los siguientes ángulos. Tendríamos que medir. Indique de qué tipo de ángulo se trata según su medida. Pues aquí tendríamos también, según la medida, qué tipo de ángulo es. Pues muy sencillo, muy fácil, ya ustedes se dieron cuenta, pero yo quiero pasar acá a esta partecita. Listo, me voy para acá. Hay un concepto que ya se maneja en los ángulos y es la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es esa línea que divide al ángulo
en dos ángulos iguales. Ejemplo, a mí me dicen aquí que 36 menos x, que la semirrecta OM es una bisectriz. Si me dicen que la semirrecta OM es una bisectriz, yo debo sacar por conclusión que estos dos ángulos, ¿cómo son? Son iguales, correcto. Y aquí es donde viene entonces la parte, digamos, de la operación o la parte matemática. Si estos dos ángulos son iguales, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el 1 es 36 menos x debe de ser igual a x más 12. Entonces yo llego y digo 36 menos x, está sumando, lo paso a restar, menos x, está sumando, lo paso a restar, menos 12. No quedó nada a este lado, es igual a 0. 36 menos 12 me dan 24. Debe una x y debe otra x. ¿Cuántas x debe? Debe 2x, que es igual a 0. Está positivo o sumando, pasa al otro lado a restar porque lo voy a despejar. Queda menos 24. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me queda menos 24 dividido en menos 2. Significa que x es igual a 12. Pero yo necesito hallar la medida del ángulo. Si un ángulo mide 36, el ángulo, digamos que se llama teta, vamos a ver si tiene nombre. No, 36 menos x significa que ese ángulo teta es 36 menos 12, o sea que el ángulo mide 24 grados. Significaría que este lado, este ángulo mide 24 grados y este ángulo también mide 24 grados. Respuesta 12, pero la respuesta es 12 pero del valor de x, ¿no? Yo estoy hablando aquí del valor del ángulo. Listo. Entonces es para que se dé cuenta más o menos en dónde se aplican los conceptos. Miremos a ver si por aquí hay otro concepto. Mire, de este gráfico, este ángulo que usted ve aquí es un ángulo ¿cómo? Recto. ¿Y el ángulo recto cuánto mide? 90 grados. Entonces ya sabemos que mide 90 grados. Y aquí me dicen que este ángulo mide x y que este ángulo mide 2x, Peña. Entonces, si usted tiene una x y tiene 2x, ¿cuántas x tiene? 3. Una x más 2x, ¿cuántas son? 3x. Y yo sé que esas 3x, ¿cuánto tienen que sumar? 90. Exactamente. Entonces, aquí viene el otro ejercicio en donde usted llega y dice simplemente que x más 2x es igual a 90 grados. Por lo tanto, eso da 3x igual a 90 grados, donde x sería igual a 90 dividido en 3, o sea que x sería igual a 30 grados. Significaría que este ángulo sería de 30 y este de acá es 2x, o sea que ¿cuánto sería? 60 grados. Muy bien. Este a simple vista, x y x, 2x, ¿y cuánto? Listo, a simple vista sabe uno que debe ser de ¿cuánto? De 45, porque los dos sumados ¿cuánto deben de dar? Listo. Vamos con este, vea. ¿Son ángulos cómo? ¿Estos qué tipo de ángulos son? Adyacentes, perfecto. O sea que la suma de ellos dos, ¿cuánto nos debe dar? Perfecto. Y si el uno mide 3 alfa y el otro mide 2 alfa, entonces tendríamos que plantear el ejercicio de la siguiente manera. Tendríamos que decir 2 alfa más 3 alfa, como son adyacentes, suman 180 grados, donde me da que 5 alfa es igual a 180 grados,
O sea que alfa me va a dar 180 grados dividido en 5. Alfa, si mi memoria no me falla, da 36 grados. Correcto. Si el 1 vale 36 grados, sería 36 por 2, 72. Y el otro sería 36 por ¿cuánto? Por 3, correcto. Ahí estarían las medidas de esos dos ángulos. Miremos a ver la aplicación por acá de otro de esos ejercicios. Mire, aquí tenemos. ¿Cuánto suman este ángulo más este ángulo más este ángulo? ¿Cuánto suman los tres? Y además me están diciendo que los tres son ¿cómo? No, ¿son qué? Iguales. ¿Por qué? Porque mire que vi las dos lineecitas, correcto. Entonces, así es que vamos a resolver este tipo de ángulos, ¿sí? Aquí me dicen calcular el valor de X. Estos son ángulos opuestos, ¿por qué? Y ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? Iguales. Entonces sería 30 más X. Entonces se armaría un ejercicio de la siguiente manera. Quedaría de la siguiente manera. Por ser opuestos por el vértice, yo sé que 30 más X debe ser igual a 2X más 25. Entonces queda 30 más X, está sumando, pasa a restar, está sumando, pues yo prefiero pasarlo todo a un mismo lado y después hacer el proceso. Acá no queda nada, lo dejo en cero. Quedaría 30 menos 25, 5. Tengo una X y debo 2X. Si tengo una X y debo 2, ¿quedo con plata o quedo debiendo? Quedo debiendo una X igual a 0. Este está sumando, entonces aquí queda menos una X, pasa a restar. Y este menos 1 está multiplicando, entonces pasa a dividir. O sea que el valor de la X es 5. Pero como uno de los ángulos es 30, más X significaría que es 30 más 5, o sea 35 grados. El otro es 2X más 5, más 25. Significaría que es 2 por 5 más 25, o sea que también daría 2 por 5, 10, más 25, 35. Y miren que son exactamente iguales por ser opuestos por el vértice, ¿correcto? Esa es la manera como vamos a hacer este tipo de ejercicios. Nos vamos a fundamentar en los conceptos que nos vamos a basar en los conceptos que hemos visto.